Ahora tenemos un pequeño espacio para el diálogo y compartirnos si tenéis alguna pregunta, establecemos un debate. En primer lugar, pues empezamos nosotros, vamos a hacer unas preguntas a los ponentes que hemos traído y luego, si queréis alguno de vosotros preguntar algo, está por ahí Vicky con un micro, levantáis la mano y Vicky se acerca y os pasa el micro para que todos oigamos la pregunta. ¿Vale? ¿Comienzas tú, Blas? Gracias, Bella. Bueno, vamos a empezar con Enrique. Es Ricardo Enrique, así que yo creo que es muy interesante desde el punto de vista médico cómo están apareciendo nuevos términos. No sé si alguien habéis tenido oportunidad de observar la vibroansiedad. ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido alguna vez la sensación de decir, me está sonando el móvil y no era verdad? Bueno, la tecnología nos ha permitido, si seguimos preguntando por todas las enfermedades que han sacado nuevas, bueno, pues están ahí, ¿no? Yo que te quería preguntar, Ricardo, tenemos muchas tecnologías, pero ¿tenemos tecnologías para detectar estas tecnopatías? Lo primero yo creo que es que para detectar estas tecnopatías, lo primero es conocerlas, o sea, tener una educación a nivel de los profesionales sanitarios con foros como este donde podamos conocerlas para saber detectar esos signos de alarma que he mencionado, sobre todo de cara al rendimiento académico, a temas de insomnio, a problemas sociales. Y una vez que las conozcamos y los mismos signos de alarma, podremos ser capaces de actuar sobre ellas. En cuanto a tecnologías, yo creo que también un poco lo más, como se ha hecho con otras patologías. Yo comparo mucho estas tecnoadicciones con adicciones a sustancias, como las que vemos en urgencias, tipo adicción al alcohol, tipo adicción a cocaína y demás, fenómenos de dependencia, fenómenos luego posteriormente de síndrome de abstinencia cuando les quitan esas tecnologías, y hay escalas que ya están validadas para eso. Hay escalas de determinar el riesgo de adicción a Internet. Luego han salido como diferentes variantes. Salió una posteriormente que es una escala de riesgo de adicción en el adolescente de Internet y uso compulsivo de nuevas tecnologías, que sería un poco más compleja porque miraba como varias esferas. Se centraba en el comportamiento social, bueno, con 29 ítems creo que eran aproximadamente, miraban como 4 esferas. Una era el comportamiento social de la persona cuando utilizaba estas redes sociales o Internet. Miraba también conductas y psicología inherente al sujeto de estudio y miraba también cómo reaccionaba cuando no tenía esas tecnologías, pues esos fenómenos que buscamos cuando, por ejemplo, realizamos un test de dependencia del alcohol o de dependencia nicotínica a un paciente en la consulta de atención primaria, por ejemplo. Y también miraban patrones que alertaban sobre esa nomofobia. O sea, preguntas de signos de alarma de la nomofobia, pues también se tiene que decir. Tenemos escalas que las vamos cada vez complementando, que son, les puede pasar en la consulta de atención primaria, en las consultas de pediatría, en los centros de salud, para cuando vemos signos de alarma, poder detectar un riesgo inadecuado de este uso. Pero para saber que tenemos que usar esa escala, los profesionales sanitarios tenemos que también pues, conocerla, claro. Aprovecho la ocasión para consultarte a ti, Javier, como educador retirado. Bueno, sigues en activo también con todo esto que haces. Tu opinión acerca de si crees conveniente de verdad que en educación se pretenda estar siempre a la vanguardia de todo, o si no sería conveniente observar un poquito y esperar en la distancia para no hacer todo lo primero. Si se pone de moda las pantallas, pues todo el mundo a comprar pantallas. Si ahora las pantallas son malas, todo el mundo a retirar las pantallas. Pues sería conveniente que no fuera un campo donde experimentar, sino esperar un poco a tener evidencias para luego actuar un poco con conocimiento. Bueno, yo creo que en educación hay que ser ambiciosos, ¿verdad? Ambiciosos.
Pero la ambición en educación no consiste en montarte en la última moda, la última ocurrencia, porque creo que la innovación o la actitud de innovación es un elemento positivo, pero no todo lo innovado tiene por qué ser positivo. Yo a lo largo de mi carrera docente he sido testigo de innovaciones peregrinas que no han tenido ningún recorrido, pero que bueno, pues eran aparentemente atractivas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que hay que ser ambicioso con ese espíritu, pero siempre teniendo en cuenta el beneficio de los niños y las niñas, su desarrollo. En el tema de digitalización hay una enorme presión por parte de la industria. Tienen verdaderos departamentos llenos de psicólogos, comerciales, especialistas en marketing, que se introducen pues, en el mundo de la educación para vender sus productos. Fijaos que Amazon, el ministerio, ha firmado un convenio de colaboración con Amazon para formar a los profesores. Es el colmo. La Comunidad de Madrid, aunque ha tenido pues, ha puesto en marcha un decreto de desescalada en tiempos de uso de dispositivos digitales, también ha firmado un convenio hace poco con Google. El Ministerio de Juventud e Infancia ha concedido con cargo a los fondos Next Generation una cantidad de dinero desorbitada, 90 millones de euros en dos partes, a la Asociación Cibervoluntarios, que ha organizado los campamentos digitales en toda España, consistentes en 5 horas, encerrar a los niños 5 horas durante 5 días a la semana, para enseñarles competencias digitales, según lo que nos han informado los propios monitores. Pues consistía en darles 4 consejos sobre privacidad y no compartir tal, y luego el resto eran juegos. Y eso financiado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Es decir, este fin de semana mismamente también el Ministerio pues, ha anunciado en todos los correos electrónicos de los maestros de la Comunidad de Madrid pues, que había unas jornadas de una empresa que se llama Smile and Learning, que tiene contenido educativo, porque es una empresa comercial, pues para formación de maestros. O sea, la presión es enorme. Entonces, bueno, tenemos que frenar y poner al niño a la niña delante del carro, porque parece que el carro siempre tiene que ser la tecnología y vamos con la lengua fuera detrás. Ese paradigma está cambiando, afortunadamente. Vale, bueno, muchas gracias. Disculpa porque llegado tarde, pero me llamaron del SESCAN y no pude faltar a la llamada. Desescalada, considero que es una de las palabras importantes que tenemos que empezar a introducir, porque además yo desde mi punto de vista tiene o sea, se imagina fácilmente, ¿no? Lo de las desescaladas. Hay otras terminologías que probablemente sean más complejas, ¿no? De que la sociedad en general lo entienda. Entonces, yo creo que esa palabra debemos... Yo la he utilizado a raíz un poco de esta jornada que estábamos haciendo, y la he utilizado en conocidos, ¿no? Mi hermana, harta estoy de los WhatsApp, del negocio, en fin. Y dice, voy a empezar la desescalada. Y ha hecho cosas activas, directamente, para cambiar. Hay gente que se ha enfadado muchísimo, adultos. O sea, cómo tú, fijaros lo que he dicho, te atreves a quitar nuestra libertad de expresión. O sea, quiero decir que fijaros hasta dónde vamos o sea, qué temas estamos tocando. Bueno, yo he hecho otra desescalada activa. Y yo doy clases en la universidad, en el máster de Psicología General Sanitaria. Y entonces en una reunión que tuve con los alumnos les dije que este año no íbamos a usar las pantallas. Los ordenadores no vienen a clase. Bueno, se quedaron todos, son después del grado, ¿vale? Bueno, se quedaron todos, yo me atreví, estuve reflexionando con un grupo de personas y compañeros míos. ¿Lo hago, no lo hago, lo hago?
¿no? O sea, dudando, ¿no? O sea, lo reflexioné y decidí que iba a ser así. Entonces, primero se quedaron en shock y les dije, a partir de ahora vais a comprar una libreta. O sea, ¿una libreta? Me dijeron, sí, una libreta de estas tradicionales de folio, que me da igual que tengan anillas, que no, que tengan cuadraditos, que tengan liso, me da lo mismo. Todos se quedaron. Digo, bueno, vas a decir que estoy loca o algo así. Digo, pero vamos a utilizar este sistema. No vamos a utilizar PowerPoint. Bueno, entraron así con una cosa. Total, que me voy y al día siguiente volví. Fue ayer. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Habéis traído las libretas? Dice, sí, todos vinieron con sus libretas. ¿Y qué vamos a hacer en la libreta? Me dijeron, bueno, yo diciendo lo que vamos a hacer en la libreta. 23 años, por ahí tendrán, ¿no? Bueno, total, que dije, espera, ¿cuántos de aquí os habéis traído un ordenador? Porque dice, bueno, digo, ¿el ordenador lo habéis traído? Dice, no. Digo, vale. Digo, ¿pero cuántos de aquí os habéis traído el ordenador? ¿Qué hacen así todos? Digo, ¿todos? Dice, bueno, sí, por si acaso. ¿No? Entonces todos los trajeron por si acaso. Entonces yo utilicé un poco un sistema universitario en el sentido de la libreta que se quedaron. ¿Cómo nos vas a puntuar esto? O sea, y yo les dije, olvidaros de la puntuación. Ya veremos cómo lo sumamos. ¿No lo va a restar? Y entonces, en un momento determinado, en un trabajo muy dinámico, le dije, ahora vais a coger el ordenador. Es decir, dirigí la acción. A mí esto me ha costado una reflexión. Y me ha servido mucho a mí personalmente, como profesora ahí, como psicóloga en el hospital, la palabra desescalada. Entonces yo creo que podemos hacer muchas cosas, cambiar los paradigmas, y creo que con todo lo que hemos ido hablando, que ha sido interesantísimo, podemos todos, cada uno, hacer una acción. Y si cada uno hace una acción, podemos conseguir más, y sobre todo en las generaciones futuras. Y yo le quiero preguntar a Darío, o comentar con él, la confianza. Yo es que me he quedado con lo de la confianza. Hay tanta confianza en las redes sociales y en TikTok, que realmente yo constato la dificultad en tener un autoconcepto variado. Esta dificultad que se adquiere no se modifica solo con esto que yo estoy diciendo que hemos ejercido, ¿no? Sino que si desde el principio estamos trabajando la cognición y la metacognición, no lo vamos a cambiar tan fácilmente por introducir nuevas técnicas y cosas en la escuela. Y yo lo he visto en preguntas a pacientes. No se podían autodefinir con otro concepto que no fuera lo concreto. Y yo ahí te quería preguntar, ¿tú crees que está cambiando el pensamiento, o ha habido durante este tiempo la capacidad del pensamiento concreto, pensamiento simbólico, abstracto, por la visualización solo, y no por lo que hemos estado hablando todo el rato, el tema de la capacidad de utilizar otros sistemas del cerebro? Esto, curiosamente, entronca un poco con lo que estábamos comentando antes. Es un tema complejo porque además, bueno, la separación entre pensamiento concreto y abstracto, que es útil ha sido útil para generar conocimiento, ahora digamos que lo que estamos a usar son casi como las dos caras de una misma moneda, es decir, es más interesante ver las redes, o sea, son redes neuronales que comparten zonas comunes y que por tanto yo puedo dicotomizar, ¿no? Y separar un pensamiento del otro, pero realmente tiene más que ver con si yo, cuando soy capaz de pensar sobre mí mismo, lo puedo hacer de una forma que implique algo más que lo que yo percibo a través de los sentidos, básicamente, ¿no? Que la información sensorial. Entonces, el problema es que, claro, que cada vez somos más información sensorial, o sea, la sociedad, yo decía antes, pero es que lo hacemos todos, ¿no? Bueno, antes nos ha pasado un momento curioso porque nos estaba sacando fotografías y hemos dicho, no, pero saca 100, ¿eh? No, pues igual, ¿no? Lo mismo, al final, es que es verdad que de manera natural, claro, uno quiere siempre mostrar la mejor imagen posible, ¿no? Y vivimos en una sociedad que eso lo premia y lo recompensa, ¿no? Si yo muestro la mejor imagen, la sociedad me recompensa por haber mostrado esa mejor imagen, ¿no? Entonces, claro, vivimos en algo que es muy visual. Yo creo que hay una cosa transversal a todas las intervenciones que tiene que ver con esto, y es la importancia, o sea, al final nosotros tenemos una tendencia
Al final las neuronas son células muy complejas, pero también son muy sencillas en algunos sentidos. Y es que funcionan muy parecido a células como las células musculares, en el fondo. Es decir, nuestro cerebro se acostumbra a lo que no le cuesta. O sea, por definición, nuestro cerebro se acostumbra a aquello que no le cuesta, igual que nuestros músculos, si nosotros no los ejercitamos, pues no se desarrolla. Y también se acostumbran a tener un nivel de actividad basal más bajo. Si nosotros no lo usamos, pues no funciona. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo creo que la parte de lo malo de las nuevas tecnologías tiene que ver con que nos lleva a un nivel de procesamiento de la información que es más superficial. Porque es como todo muy rápido, todo... Y además nos ataca en otro lado, esto es más neurocientífico, pero bueno, pido un poco perdón por la base de la formación, que es que nos ataca en el sistema límbico porque nos ataca en zonas de activación de recompensa directamente. Entonces, al final nos ofrece cosas que son de consumo rápido y que nos gustan mucho. Es un poco casi como la comida basura en el fondo, o sea, quiero decir, es como el procesamiento de información. Es el equivalente a la comida basura, pero en el procesamiento de la información, lo que nos ofrecen las redes, ¿no? Y yo creo que, claro, hay que dar un impulso en la otra dirección, de ser más consciente de lo que yo hago y exigir. Yo creo que ahí ha habido una mejora importante, ¿no? Yo voy a exigir comer sano, no quiero que me... Y yo creo que eso sí que es verdad que ha habido un cambio, yo creo que sí que ha habido un cambio importante. En cuanto a la importancia, ¿no? de cuidar los hábitos. Pues esto es igual. Yo quiero ser exigente con la información que yo voy a procesar y cómo la voy a procesar. Es decir, quiero buscar aquello que cognitivamente me va a enriquecer, ¿no? Y yo comentaba que yo creo que es un tema importante antes, o sea, reivindicar un poco la labor de... O sea, yo si pensara que dando una conferencia aquí no aporto ningún valor añadido, pues me grabo en vídeo, que no tengo que venir desde Ciudad Real, se pone aquí en la pantalla y todos están contentos, ¿no? Quiero decir, aparte se puede poner 70 veces y que haya 70 audiencias distintas. Yo traía una presentación que no he seguido, porque me he dado cuenta, en cuanto he dicho 3 cosas, que no estaba bien adaptada al público para el que estaba diseñada. Porque claro, tampoco tenemos claro quién se va a apuntar, cómo se va a apuntar. Entonces, claro, la clave al final de estar aquí es que es un ambiente mucho más rico. Porque nosotros podemos interaccionar con vosotros, ver si os gusta, si no os gusta, si me estáis prestando atención, si no me estáis prestando atención. Si no me estáis prestando atención, pues tendré que cambiar la forma en la que lo estoy contando, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Entonces, eso en el aula yo creo que es lo mismo. Es decir, o sea, hay que reivindicar un poco el papel del buen profesor dentro del aula, que es algo que la pantalla no puede ofrecer, ¿no? Y lo mismo pasa también con la calidad de las relaciones que suceden dentro de una app de redes sociales. O sea, porque lo que los chicos nos dicen es que para mí es importante porque mis amigos están ahí. Y incluso tengo amigos aquí que yo no conozco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, lo importante es como el fast food, si es que es lo mismo. Es decir, pero ¿qué profundidad tiene esa amistad? ¿No? Es decir, esas redes que has establecido con otra persona, ¿cómo son de íntimas? O sea, realmente, si tú vas a tener un problema, es una red de apoyo. O sea, si vas a tener un problema el día de mañana, vas a poder contar con esas personas, por ejemplo, ¿no? Y luego, lo rico que es interaccionar, o sea, que es una pena, ¿no? Ver a estudiar a adolescentes, a mí me pasa igual, ¿no? En un banco, que tú dices, pero vamos a ver. Primero, no sé para qué vienes al banco con tu amigo y te sientas en el banco, para eso te quedas en tu casa, ¿no? Pero ya que haces el esfuerzo, o sea, ¿por qué no aprovechar toda la riqueza que hay en ese ambiente, ¿no? Y no lo aprovechamos porque lo cómodo, lo fácil, lo que si no hacemos un esfuerzo, y aquí está también la importancia del esfuerzo, porque, claro, no todo es felicidad, no todo es positivo, es bueno que sea positivo, pero muchas cosas requieren esfuerzo, y el esfuerzo en el corto plazo no es positivo. En el corto plazo es ir un contracorriente, hay que empujar. Entonces, claro, las pantallas tienen que en el corto, o sea, que es muy inmediato, muy rápido, muy... y claro, a veces competir con eso es difícil, pero yo creo que si un profesor da bien sus clases en el aula,
no solo puede competir con eso, sino que puede hacer que sus estudiantes estén tan motivados como los que se ponen delante de la pantalla. Pero claro, eso requiere un nivel o sea, eso revienta, o sea, claro, nosotros en la universidad damos pocas clases. Entonces, que voy a contar a los que dais clase y dais 5 horas de clase, también me parece imposible. O sea, que decir, yo, pues como pasar X pacientes al día, pues al final, si no se consiguen unas condiciones de calidad, yo creo que ahí es donde hay que aprovechar, ¿no? Ahora que vamos a tener menos ratios, porque vamos a tener menos estudiantes, pues, y esto está ligado con las pantallas, porque al final es la capacidad para enriquecer la clase. A mí me dicen, pues tú enriquece la clase porque puedes hacer eso, pero claro, eso requiere estar en pleno uso de tus facultades cognitivas, porque si no, pues lo vas a hacer bien. Mientras que la pantalla siempre lo va a hacer igual, y es lo cómodo. Y claro, empujar a alguien a que haga algo que no es lo que le apetece es difícil. ¿Por qué en el fondo hay pantallas también en zonas, no? Pues cuando la gente está, niños cuando están comiendo, los padres, pues porque es cómodo. Porque es cómodo, porque yo sé que lo contrario me va a llevar a tener que discutir. Y igual el fin de semana yo no quiero discutir, porque he tenido una semana de trabajo terrorífica y quiero 20 minutos de descanso o 2 horas en las que no tenga que estar haciendo eso. Pero es lo mismo, es como el fast food, ¿no? Digo, bueno, pues no lo hago porque esto es lo que es lo cómodo, entonces está bien hacerlo de vez en cuando, porque si no es... O sea, yo creo que... Pero también hay que ser consciente de qué tipo, ya no de qué información recibimos, sino cómo se nos proporciona esa información. Yo quiero venir a sitios donde el ambiente sea rico, donde pueda dialogar con las personas, me hagan preguntas, pueda compartir con compañeros, me lleve algo nuevo con lo que he venido. O sea, yo quiero esa riqueza, ¿no? Y lo mismo, quiero aspirar, pero claro, quiero aspirar a una relación íntima con otra persona, pero para eso tengo que aprender a construirla. Es que claro, es un círculo es una pescadilla que se muerde la cola. Cada vez estoy más en redes sociales, me cuesta más establecer relaciones íntimas y de confianza, y no sé lo que me estoy perdiendo, porque como no las tengo, pues no puedo comparar tanto. Entonces, bueno, yo creo que hay que intentar hacer un esfuerzo ahí. Y luego pasamos a las preguntas. Hay estudios que demuestran, al hilo de lo que decías, de la reducción del nivel de actividad física por parte de los niños y adolescentes que están mucho tiempo con las pantallas. Hay estudios que demuestran que el deporte, la actividad física, provoca una neurogénesis hipocampal, es decir, un aumento de células cerebrales que no se daría si no existe el deporte, si no existe la actividad física. Ahí lo dejamos, son efectos secundarios de todo lo que estamos haciendo. Pero si os parece, podemos pasar al turno de preguntas. ¿Hay alguien que quiera o lo tenga todo claro? ¿Podemos escuchar la pregunta? Hola, buenos días. A ver si consigo resumir lo que quiero decir. Mi interés sería destacar la primera infancia, la infancia más temprana. Yo trabajo como psicóloga clínica en la unidad de salud mental y lo comentábamos antes con los compañeros, la cantidad de niños y niñas de 20 y pocos meses que aparecen con síntomas o con clínica, vamos a decir, del espectro del autismo, que luego no evolucionan afortunadamente hacia un diagnóstico de autismo, pero que sí que presentan muchos síntomas y que lo que estamos viendo es que no vamos obviamente a culpar ni a buscar la causa en el abuso de las pantallas, pero sí que vemos una relación, ¿no? Desde estereotipias, alteraciones en la comunicación, alteración del sistema de vinculación, ¿no? Entonces, ¿qué os parece? La pregunta la lanzo un poco a todos, ¿no? ¿Desde dónde se podría hacer una prevención para no tener que llegar a desescalar, ¿no? Que no se escale para no tener que desescalar, y desde dónde se puede hacer esa prevención en esta etapa tan temprana? Si os parece, intentamos ser breves. Hace año y medio hubo una experiencia en las escuelas Bresol, una experiencia, no es una investigación, en la que el profesorado incidió en aquellas familias que prestaban el móvil a los niños y niñas cuando salían
de clase, digamos, o de la escuela infantil. Las escuelas Bresson son 105 escuelas municipales de Barcelona, ¿vale? Lo que se comprobó es que cuando se concienció a las familias de que no tenían que hacer eso y de los efectos potenciales que podía tener esta actitud, notaron cómo había un cambio en el desarrollo, ¿sabes? Una reactivación, por ejemplo, en el lenguaje, en el movimiento, y eso lo reflejaron en un informe, ¿vale? Es una experiencia, ¿vale? Pero yo creo que es relevante, también en Ecologistas en Acción lo que hemos puesto en marcha hace un año, no llega a un año, es una campaña que se titula "Si te conectas, te desconectas", y dirigida a maestros y profesores. Es un aspecto que no se ha abordado suficientemente, yo creo que no se ha tocado todavía, y es la omnipresencia del móvil también en las clases, pero el móvil, el smartphone del profesor o la profesora, lo tiene encima de la mesa, que suena pues el mensajito o la notificación, y que suponen un corte de comunicación con los alumnos. A veces los niños están trabajando en silencio, y el profesor o profesora aprovecha para ver sus WhatsApp, ¿no? Por ejemplo, sus mensajes. Eso es un disparate, Pero lo que postulamos es que se regule el uso de los móviles también en las aulas, ¿no? Y se circunscriba pues, a casos muy puntuales de necesidad su uso, ¿no? Respecto a esos primeros años, yo creo que seguir las recomendaciones que vamos viendo respecto a las últimas evidencias, las últimas recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, que las han revisado y nos han llevado en esta línea, pues seguir las recomendaciones de comités de expertos que conocen experiencias, que trabajan en primera persona, y las que saquemos de jornadas como estas. Problemas de adicción surgen a todas las edades. Problemas de desarrollo están habiendo en esas edades iniciales, problemas sobre todo en la esfera de ansiedad y depresión en la edad de la adolescencia. En las edades un poco más adultas también están habiendo problemas con el uso de las pantallas, como esa brecha digital, esa falta de competencias. Es decir, según la etapa hay como muchos problemas ligados a este uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que en cada etapa hay que hacer el uso adecuado para evitar los problemas asociados a cada generación, pero para eso remarco lo que he comentado anteriormente, programas de todos los niveles, a nivel de las casas, dando ejemplo, a nivel de las escuelas, adaptando mejor con la iniciativa esta de la Escuela Azul, y a nivel, yo he hecho falta a nivel gubernamental. O sea, yo creo que tiene que haber programas muy reglados, y luego ya a niveles escalas superiores, pues si hay que prohibir algo. No está pasando con la plataforma de Roblox. Bueno, no lo he puesto porque se llama por problemas de cuestión, porque hay muchísimas. Roblox lo conoceréis, me imagino, una plataforma de jugar de infantil. De hecho, mis sobrinos la tienen, hijos de mis amigos la tienen, jugaban, de hecho, a lo mejor el que está en esta silla está jugando con el que está allí, porque jugar en un entorno virtual, pero ya se ha visto cómo utilizaban datos, que había riesgos de privacidad, que había riesgos de pedofilia, porque había gente que se hace pasar, y están a punto de, ya han prohibido algunos países, y España aún no, pero estaban ahí en el viento. Ser muy exigente en cuanto a que a nivel gubernamental se consideráis problemas que vemos que tienen una repercusión en el desarrollo a nivel de sociedades. Yo creo que también a nivel de prevención, como hablas de edades muy tempranas, creo que estaría muy bien, que sería necesario y urgente y obligatorio que los padres conociéramos las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. O sea, igual que yo como madre sé que a los 6 meses me toca la vacuna ya no me acuerdo, de rotavirus o de lo que sea, y lo tengo claro el calendario y sé que en un año le tengo que poner la de la segunda dosis de no sé cuál. Estas recomendaciones, o sea, si todos los padres de verdad conocieran que de 0 a 2 años la recomendación es 0, pues a lo mejor ayudaría un poco. Entonces, conocer estas recomendaciones, pues en las visitas a los pediatras, igual que te pautan las vacunas, te pautan el uso de móvil, o te dicen las recomendaciones, luego tú ya. O que, por ejemplo, en los centros educativos
igual que nos llegan mensajes en Educamos, como madre lo recibo, de la vacunación para el virus del papiloma humano, ¿no? Pues a mi hijo adolescente, a la niña, pues ya sé que les tengo que vacunar y me avisan desde el centro educativo, me llega un Educamos. ¿Por qué no me llega un Educamos también del centro educativo diciendo, mira, de 0 a 2, los que saben dicen que mejor 0 pantallas, de 2 a 7, 1 hora máximo, pero incluyendo el tiempo escolar. O sea, si ya han visto pantallas en el cole, luego en casa no les puedes poner otra hora. De 7 a 16, no sé si lo estoy diciendo bien, máximo 2 horas. Sí, eso, de 0 a 6, de 0 a 6 no pantallas, de 6 a 16, de 6 a 12, máximo 1 hora, de 13 a 17, máximo 2. Si todos supiéramos eso, y que eso lo dicen los que saben, pues a lo mejor algún caso de estos se rescataría, o no se produciría, o sea, llegaríamos a tiempo. Yo quiero puntualizar una cosa. Si todos subiéramos la cantidad de personas que andamos por ahí con enfermedades mentales, nos asustaríamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que no es solo estar enfermo, es que tenemos que andar con nuestras enfermedades por la calle. Y al final, lo que tenemos que hacer es la adaptación social. Uno puede tener una enfermedad mental incurable, pero hace falta que esa persona se adapte socialmente. Entonces, si sabemos que las pantallas inducen al aislamiento, cualquier persona, esté enferma o no, conocida o desconocida, puede estar influenciada por ese aislamiento. Por tanto, de aquí se concluye fácilmente que el aislamiento que provocan las pantallas no es bueno ni para unos diagnosticados ni para otros que no están diagnosticados. O sea que yo en la consulta veo mucha gente que no tiene posibilidad de curación, pero bueno, pues bueno, tienes una cojera, pues ya sabes que tienes que caminar con esa cojera toda tu vida. Pues bueno, pues tenemos que aceptarlos y habrá que hacer rampas y habrá que hacer lo que sea, pero tendremos que aceptarlos y en el caso de enfermedades mentales, mucho más. Yo me tendría que estudiar un poco más detenidamente las recomendaciones de la pediatría, de la Sociedad de Pediatría, que no sé de qué fechas son, tengo que decirlo, y yo las cuestionaría un poquito, cuestionaría las recomendaciones. Y mi primera cuestión es que de 0 a 2 años, ¿era de 0 a 2? De la primera etapa, yo prácticamente no pondría recomendación de la utilización de este tipo de cuestiones, precisamente por lo que estamos hablando, por la plasticidad que tiene nuestro cerebro y por precisamente la introducción de la imagen, que hay estudios ya muy antiguos de hace muchísimo tiempo que no están relacionados con las pantallas actuales, sino que estaban relacionados con los videojuegos hace ya 20 años. Y ya algunos estudios de esos, que ahora mismo vienen a la memoria, pero que no me los puedo dictar, o sea, decir así seriamente total, sí que ya hablaban de esa vuelta atrás que alguien de vosotros hablaba a nivel cerebral, porque los animales, o nosotros cuando éramos más básicos, funcionábamos más con lo, pues eso, con lo visual. El procesamiento más de información, más a nivel cognitivo profundo, más complejo, se produce a través de otros elementos, no lo visual. Entonces, algunos autores hablaban de esa vuelta hacia volver a ese estado previo, anterior. Entonces, como eso sabemos ya que se produce en etapas muy tempranas, totalmente, pues también sabemos que los padres y las madres no pueden en algunos casos autocontrolar todo eso, porque son muchísimas influencias las que tenemos ahora. A mí las madres me dicen, ¿y cómo se lo quito? A mí me dicen esa palabra, ¿y cómo se lo quito? Entonces tenemos que dedicarle bastante rato para ver cómo se lo quita, con todas las repercusiones que eso lleva. Esto es una realidad, que una cosa es decir estas cositas así alegremente y luego, alegremente no porque estamos muy serios, pero que luego la realidad de la puesta en práctica. Yo no estoy de acuerdo con la edad temprana, no estoy de acuerdo. Creo que debe ser más tarde y que debe tener un control mayor. Y no debe tener un control fijado en la parentalidad solo, que esa es fundamental, como habéis puesto las diapositivas de salir a comer juntos, esto lo hacemos continuamente con nuestros pacientes, sino también una legislación. En ese sentido,
me gustaría preguntarte qué avances hemos tenido en la legislación actual, que sea, igual que hubo experiencias pilotos de introducir esto en la escuela, qué experiencias pueden haber ahora de sensibilización mayor, aparte del vídeo ese que es muy bueno, de que el Ministerio pueda también estar en esa línea de modificación, no solo en la escuela, sino en la vida general, en el uso. Un coche se conduce a los 18 y se tiene un carnet. Esto no hay carnet que necesitemos, no hay forma tal, y lo metemos en la casa. ¿Cómo lo manejamos? ¿Hay alguna cosa o iniciativas en este sentido actuales, ya que estás también como en el Congreso, con grupos de este tipo en esta línea? Bueno, quería aclarar que las actualizaciones de la Asociación Española de Pediatría de diciembre establecen que de 0 a 6 años, 0 pantallas. De 0 a 6 años, 0 pantallas. Antes de esa fecha, pues eran las edades que se veían pues, en la diapositiva de Ricardo. Desde diciembre, 0 a 6 años, 0 pantallas. Iniciativas legislativas. Ahora mismo estamos en un momento en que se está debatiendo políticamente ya, porque ya se cerró el plazo de alegaciones, a la ley de protección de los menores en los entornos digitales. ¿Vale? Son negociaciones duras. Bueno, nosotros como ecologistas en Acción hemos presentado nuestras alegaciones, ya lo comenté antes, a la LOMLOE, enmiendas a la LOMLOE, para matizar aquellos aspectos que nos parecen pues, más lesivos, ¿verdad? No se va a derogar la LOMLOE, pero sí se puede cambiar algunos aspectos con la publicación de esta nueva ley de protección, ¿verdad? Hay otras normativas en comunidades autónomas que están regulando el tema de las pantallas. Lo ha hecho Cataluña, lo ha hecho Murcia, lo ha hecho Madrid, lo ha hecho también en Galicia. Dentro de unos días voy a las Cortes de Aragón, precisamente a una comisión informativa, porque Aragón también está pensándose en la regulación, que en sí todas van por el tema de la limitación. No nos gusta la palabra prohibición, pues utilicemos la palabra limitación. Cuando decimos prohibir el uso de smartphones, por ejemplo, adolescentes, lo que estamos pidiendo es que se prohíba a la industria tecnológica que acceda a nuestros hijos. No es que nuestros hijos prohibirles que accedan a eso, sino que estamos prohibiendo a la industria tecnológica que utilice a nuestros hijos para la monetización de sus vidas y de su inocencia, ¿verdad? Entonces, estamos en ese momento, ya digo. Una cosa importante que va a establecer, porque no creo que se cambie esta ley de protección, es que se va a establecer la edad de 16 años mínima para el acceso a redes sociales, lo cual es muy importante. Y lo va a recoger la ley. Mínimo 16 años. Sí que es verdad que lo de las redes sociales luego también tiene que haber un control muy estricto, porque si es rellenar un otro formulario en el que yo pongo que nací en 2000 y ya está, que doy a continuar, no tiene ningún sentido. Entonces, sí que a nivel gubernamental pedimos que haya también, pues eso, con una subida de DNI o determinadas comprobaciones y un doble check de cara a que para poder tener redes sociales aquí esté comprobado que realmente cumple la edad, los requisitos, un carnet o lo que sea también. Por eso las reivindicaciones también a escalas mayores. Muy rápido. Sí, un solo y ya pasamos por ahí. Yo, muy rápido, porque yo creo que además es con la intención de polemizar un poco, yo creo que va a ser entretenido, pero muy rápido. O sea, yo, el término prohibir, es que esto es, yo soy psicólogo, que solemos buscar más el refuerzo positivo, o sea, en general, dentro de la profesión. Pero yo creo que en el caso que comentabas antes, para mí es un caso claro, o sea, es decir, yo creo que la evidencia científica es que además es clarísima, o sea, hay redes
que tienen que ver con el procesamiento del yo de los otros, una especialización entre formación interna y externa que se produce justo en ese periodo, entre los 12 y 24 meses, y es que las pantallas son dañinas. Quiero decir, que en otras cosas podemos discutir sobre si hay diferencias entre los estudios, hay controversia, hay resultados divergentes, pero es que en ese caso no hay ningún resultado. Entonces yo es que creo que lo que hay que ser es claro, ¿se te ocurriría darle alcohol a un niño que tiene 12 meses? No, ¿verdad? Pues tampoco se te debe ocurrir ponerle una pantalla, porque desde un punto de vista neurológico, bueno, no voy a comparar una cosa con la otra, pero el daño que hace a la migración celular, la exposición a pantallas, es que está, no sé qué decir, la especialización en esta red en concreto, es que se conoce. Lo que no hemos hecho quizás es divulgarlo bien, pero yo creo que hay que divulgarlo de forma clara. O sea, de forma clara diciendo, mira, es que tú no le das alcohol, pues le puedes poner una pantalla, porque el resultado para su cerebro es muy malo en ambos casos. Entonces no lo hagas porque no... Y yo en ese sentido, yo creo que las prohibiciones, a ver, está fenomenal educar. Y desde luego hay que explicar el por qué, ¿no? Es decir, tú no puedes prohibir algo si no razonas por qué, ¿no? Porque existe esa prohibición. ¿Pero por qué prohibimos? Bueno, pues porque sabemos que los seres humanos a veces no procesamos la información, como hemos comentado antes, de forma profunda. Y necesitamos castigos y recompensas. Entonces, yo perdería un poco... Al principio nos parecía que fumar dentro de un centro sanitario, que prohibían eso, era una barbaridad. O sea, esto compañeros hace unos cuantos años, donde era así, decía, a mí me vas a limitar mi responsabilidad y libertad individual para fumar en un pasillo. No estoy fumando dentro de la consulta, estoy fumando en un pasillo. Bueno, pues yo creo que con el tiempo todos vemos que es algo que debía haberse prohibido y que tiene sentido común, porque es verdad que hay gente que quiere ejercer esa libertad en contextos donde perjudica a otros. Pues aquí pasa igual. Es decir, igual esa persona todavía no tiene la capacidad suficiente para poder decidir si realmente es bueno o no es bueno el uso de las redes sociales, pues yo no veo problema. Entiendo que hay gente que la palabra prohibir no le guste, y en general desde la educación es una palabra, pero si esa prohibición está justificada, explicada y la persona entiende el porqué, yo creo que habría que perderle un poco de miedo. Pero es decir, prohibir en psicología y en aspectos que tienen que ver con el objetivo es mucho más como cuestionable. Porque no tenemos claro, si decimos no bebas alcohol ni le des a tu bebé, a los 2 años todo el mundo lo sabe, y lo tienes clarísimo. Lo otro hay que explicarlo mucho y cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces yo creo que a lo mejor uno de los puntos que sacamos de aquí es aprender a explicarlo para que la gente sepa lo dañino que es. Vale, Elena. Sí. Soy profesora del equipo de atención hospitalaria y domiciliaria. Nos coordinamos con todos los centros de la provincia de Albacete y de Cuenca, y una de las reclamaciones que nos llegan desde los centros educativos precisamente es que no saben qué hacer ante la negativa de que lleven móviles y demás a centros educativos por un problema fundamental que existen en las familias, que estamos hablando de educación, que evidentemente la ley actual es nefasta, porque ya desde infantil se pide la iniciación al emprendimiento, ingeniería, robótica, y no ponen en sus contenidos iniciación a lo que es la discriminación visual, auditiva, motórica. Se prioriza mucho más todo lo que tiene que ver con la digitalización, pero tenemos un gran problema con las familias, y es una palabra que creo que es lo que más en la actualidad está repercutiendo, que es el miedo a la frustración. Mi hijo tiene que llevar móvil porque se desconecta de las relaciones sociales, mi hijo tiene que llevar móvil porque entonces no sé dónde está, mi hijo tiene que llevar móvil porque entonces se queda obsoleta en nuestra sociedad. Entonces se ven los equipos directivos que sus hijos llevan el móvil escondido entre los pantalones, mochilas. Yo al equipo docente con los que hablo siempre digo que las redes o la digitalización en las aulas puede ser positiva para el acercamiento al conocimiento, pero esa cantidad de actividades que llevan a casa y que relacionan con la digitalización sí que se podría evitar, porque precisamente es la ventana que utilizan las familias para decir que no controlan esas actividades que hacen en su ordenador en la habitación en la soledad, y que si no tienen el móvil, vuelvo a reiterar, pierden todas las amistades. Y lo peor,
es que la juventud de ahora mismo no sabe relacionarse con los demás y tiene miedo a las relaciones sociales. Entonces, no era una pregunta, sino simplemente el apunte de que estamos diciendo mucho a nivel educativo con la digitalización y de que desde pediatría se podrían dar pautas de cuándo utilizar o no la digitalización, y yo creo que hay algo más de fondo, que es qué podemos hacer con las familias ante el miedo de que su hijo se quede fuera del sistema social. Gracias. En cuanto a eso, a lo mejor extrapolar de una manera un poco más exagerada, pero igual que en un centro educativo, hay centros educativos donde hay uniforme, y si hay uniforme no se discute que hay que ir con uniforme. Pues a lo mejor si un centro educativo cumple una normativa de centro azul, pues es el centro que hay y ya los padres serán libres de llevarlo o no llevarlo a ese centro. O a un centro que es bilingüe o no es bilingüe, pues yo creo que también poco a poco iniciar ese tipo de iniciativa, pues yo creo que es una manera de poco a poco a nivel educativo para solucionar a los padres esos problemas, saber que son las normas del centro. Yo quería preguntar en qué consiste el pacto de familias que se ha nombrado en la ponencia de Javier Zarzuela. Gracias. Bueno, aprovecho porque voy a enlazar con la pregunta que ha hecho antes Elena, porque decías que podemos hacer con los padres que tienen este miedo a que sus hijos sean los bichos raros, ¿no? Los únicos apartados que no tienen móvil y tal. Respondiendo un poco a esa pregunta, pues respondo también a la tuya. Vamos a ver, lo que está claro es que tenemos que hacer algo. Si no hacemos nada, ya hemos perdido, ¿no? Entonces, cualquier pequeña acción que hagamos va sumando. Entonces, cualquier padre, esto es un problema de acción colectiva y requiere una solución colectiva. Entonces, si un padre retrasa la edad de entrega, nosotros no hablamos tampoco de prohibir, hablamos de retrasar la edad de entrega del primer smartphone, cada padre que hace eso se lo está poniendo más fácil a otro padre para que haga lo mismo. Y cada padre que sí que se lo entrega, como has empezado el instituto, venga, el teléfono, y además de regalo, que nunca debería ser, creo, un regalo, ni de cumpleaños ni un premio, pero bueno. Cada padre que lo hace se lo pone más difícil a otro padre que no quiere hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer como padres? Una de las cosas que podemos hacer es el pacto de familias, que me preguntas. Por eso nació Adolescencia Libre de Móvil. Yo no he hecho nada. Surgió este movimiento precisamente para que todos los padres que pensamos lo mismo nos podamos sumar a un pacto y nos lo ponemos más fáciles unos a otros, nos apoyamos unos en otros. Entonces, el Pacto de Familias es una herramienta web que se lanzó hace unos meses, que la podéis encontrar en la web de Adolescencia Libre de Móviles estatal. Entonces ahí te puedes sumar al pacto. ¿Qué implica eso? Pues que tú como padre, sin dar datos de tu hijo, de tu hija, nunca hay que, o sea, se preserva la privacidad al máximo, solo se pide un correo electrónico del padre o de la madre. Tú puedes buscar tu centro escolar, pues en Albacete, Cristóbal Valera, mi hijo está en quinto de primaria, me uno al pacto. Si eso lo difundes, pues a lo mejor el padre de tu amigo, que está en el Cristóbal Valera también en quinto de primaria, se suma al pacto. Y se va corriendo la voz y al final nos encontramos con que en el Cristóbal Valera pues ya hay 28 pactos. El año siguiente son más, porque esto el boca a boca al final va funcionando. Entonces, yo tengo 3 hijos. Con mi hijo mayor, pues es el único de todos sus amigos que no tiene móvil, tiene 14 años, tiene un móvil de teclas, con el que ese miedo que decías tú de dónde está mi hijo y dónde, pues yo si necesito hablar con él lo llamo, si necesita hablar conmigo me llama. Y si él quiere quedar con sus amigos, puede llamar y queda, y no es un bicho raro. Tiene amigos, sale y es feliz, ¿no? Estaba perdiendo el hilo, pero que a lo mejor con este pues es el único, pero con mi hija mediana que tiene 12 pues ya tengo un pequeño círculo de amigas, 2 o 3, que no tienen móvil y que se han sumado al pacto. Con mi hija pequeña que tiene 8 hay mucha gente de su nivel en el cole, muchos padres que se han sumado al pacto, de momento, ya cuando vayan creciendo y vean que es más complicado ya veremos, pero veo que realmente hay esperanza y es complicado, es muy difícil, pero es que como padres, ¿qué preferimos? ¿Darle el móvil a nuestros hijos y como padres luchar contra Internet?
a la balanza, o sea, es una lucha perdida. O preferimos no dárselo y luchar contra la presión social. También es una lucha difícil, pero esa lucha no está perdida. Sin embargo, batallar contra un padre solo, contra todo lo que Internet le ofrece, las redes, todo lo que hay detrás, esa batalla es complicada. Entonces tenemos que, primero, yo creo que estar convencidos los padres. Si no estamos convencidos 100%, nos vamos a dejar arrastrar. Si estamos convencidos, podemos ayudar a lo mejor a convencer a otro, dar un empujoncito y al final esto va sumando. Hola, bueno, enhorabuena por las jornadas y por todas las ponencias. Mi pregunta es sobre todo para Darío. Me ha parecido súper interesante el estudio que estáis haciendo sobre la relación del uso de pantallas y el autoconcepto, ¿no? ¿Estáis teniendo en cuenta la posible vulnerabilidad mayor de, por ejemplo, personas o adolescentes con trastorno del espectro autista o con otras neurodivergencias? Pues mira, es una pregunta muy curiosa porque justo hace 15 días hemos empezado precisamente con personas que tienen trastorno del espectro autista por una colaboración concreta con una asociación allí en Ciudad Real. Al final, para nosotros, desde una perspectiva investigadora, esos son como factores que se añaden, ¿no? Es decir, son factores que es interesante también trabajar, pero son factores añadidos es decir, que lo que esperamos es que, evidentemente, cuanto más alterada esté la cognición social, que tiene que ver pues, con el reconocimiento de las emociones de los otros, las interacciones sociales, expresión de emociones, etcétera, etcétera, pero va a ser el impacto, porque es lo que en principio uno debería encontrar, ¿no? O sea, que curiosamente sí, es más que nada también por una disponibilidad, pero es verdad que en principio lo que esperamos y que sería lo normal, salvo que pase algo muy extraño, encontrar es pues que lo mismo que hemos encontrado con personas que no tienen ningún trastorno diagnosticado, que tienen otros trastornos no vinculados con el autoconcepto, encontremos lo mismo pero con mayor intensidad, porque esa cognición social ya está afectada de inicio, ¿no? Y porque además, que esto también es importante, la confianza en los pensamientos tiene también variables que tienen que ver con la incapacidad de buscar información alternativa, ¿no? Que es otra cosa que también pasa mucho en el pensamiento de las personas autistas, que tienen mucha más fijación, le llamamos sesgo de fijación, ¿no? Entonces, eso dificulta buscar pensamientos alternativos a la hora de contrastar, ¿no? Pero sí, o sea, estamos también trabajando en eso. Quizá dos preguntas más si hay, ¿no? Vamos a ir por el tiempo. Son las 2:05. Estamos muy bien aquí hablando y presenciales, pero también tenemos que comer. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario que hacer para no cerrar? ¿No? Vale, pues nada, muchísimas gracias.